Bienvenidos al podcast Vision. Durante décadas, Estados Unidos fue visto como el gran motor del empleo mundial. El país del sueño americano, donde el trabajo duro prometía estabilidad, ascenso social y prosperidad. Sin embargo, en los últimos años, ese relato ha comenzado a resquebrajarse. Hoy, millones de trabajadores estadounidenses enfrentan una realidad muy distinta. Empleos más precarios, menos seguridad laboral y un mercado que ya no garantiza oportunidades para todos. La llamada caída laboral de Estados Unidos no se refiere únicamente al aumento o disminución del desempleo, es un fenómeno mucho más profundo y estructural. Hablamos de la transformación y en muchos casos del deterioro de las condiciones de trabajo, del tipo de empleos que se crean y de quienes quedan fuera del sistema. Para entender lo que está ocurriendo, primero debemos mirar hacia atrás. Durante buena parte del siglo XX, el empleo en Estados Unidos se sostuvo sobre una base sólida, la industria manufacturera, fábricas, sindicatos fuertes y salarios que permitían mantener a una familia con un solo ingreso. Ese era el ideal. Pero ese modelo comenzó a desmoronarse a finales de los años 70 y principios de los 80. La globalización, la deslocalización de empresas y la automatización empezaron a redefinir por completo el mercado laboral. Las fábricas se fueron, los empleos estables también, y en su lugar surgió una economía cada vez más centrada en los servicios, comercio minorista, atención al cliente, logística, plataformas digitales. Empleos más flexibles, sí, pero también mucho más inestables. Hablamos de contratos temporales, jornadas parciales y beneficios reducidos o inexistentes. Para muchísimos trabajadores, tener un empleo ya no significa tener seguridad. A esto se suma un factor clave: la tecnología. La automatización y la inteligencia artificial han eliminado millones de puestos de trabajo tradicionales, especialmente aquellos que implican tareas repetitivas. Pensemos en los cajeros, los operarios de fábrica, los administrativos, y aunque se crean nuevos empleos tecnológicos, estos requieren habilidades muy especializadas que gran parte de la población no posee ni puede adquirir fácilmente. El resultado es una brecha laboral cada vez más profunda. Por un lado, tenemos trabajadores altamente calificados, muy bien remunerados, con acceso a beneficios y estabilidad. Por el otro, una masa creciente de personas atrapadas en trabajos mal pagados, sin ninguna estabilidad y con muy pocas posibilidades de progresar. El famoso trabajo de 9 a 5, con pensión y seguro médico, se está convirtiendo en una excepción, no en la norma. Pero la caída laboral de Estados Unidos no puede analizarse sin mencionar las crisis recientes. La pandemia de COVID-19 fue un golpe devastador. En cuestión de semanas, millones de personas perdieron su empleo. Sectores enteros como la hostelería, el turismo y el entretenimiento colapsaron de la noche a la mañana. Y aunque muchos puestos se recuperaron con el tiempo, el mercado laboral no volvió a ser el mismo. La pandemia aceleró tendencias que ya existían: el trabajo remoto, la economía de plataformas y la sustitución de empleados por sistemas automatizados. Para las empresas, esto significó una reducción de costos, pero para los trabajadores significó una mayor incertidumbre. Y cuando parecía que el mercado empezaba a estabilizarse, surgieron nuevas presiones: una inflación disparada, el aumento del costo de vida, las crisis energéticas y las tensiones geopolíticas. Todo esto ha afectado directamente al empleo. Hoy muchos estadounidenses trabajan más horas que antes, pero ganan menos en términos reales. Los salarios simplemente no crecen al mismo ritmo que los precios. El alquiler, los gastos de salud y la educación se han vuelto prácticamente inaccesibles para una parte muy importante de la población. Tener trabajo ya no garantiza poder vivir dignamente. Otro aspecto crítico es el debilitamiento del poder sindical. Durante décadas, los sindicatos fueron un pilar fundamental
para proteger los derechos laborales. Negociaban salarios, horarios y condiciones de trabajo. Eran un contrapeso al poder de las empresas. Sin embargo, en Estados Unidos, su influencia ha disminuido drásticamente. Menos sindicatos significa menos capacidad de negociación colectiva y una mayor vulnerabilidad individual frente a las grandes corporaciones. Esto se refleja claramente en la expansión de la llamada gig economy. Hablamos de los repartidores, los conductores, los freelancers que trabajan para plataformas digitales. Técnicamente son trabajadores independientes, pero en la práctica dependen totalmente de algoritmos, sin seguro médico, sin vacaciones pagadas y sin ninguna protección frente al despido. Es un modelo laboral que ofrece una supuesta flexibilidad, pero a un costo muy alto. La caída laboral también tiene un fuerte componente social y racial. Las comunidades afroamericanas y latinas suelen ser las más afectadas por el desempleo y la precarización laboral. Lo mismo ocurre con los trabajadores mayores de 50 años, que enfrentan enormes dificultades para reinsertarse en el mercado laboral tras perder su empleo. El sistema parece dejar atrás a los más vulnerables, y no podemos ignorar el impacto psicológico de todo esto. La inseguridad laboral genera ansiedad, estrés y una constante sensación de fracaso. En una sociedad donde el valor personal está tan fuertemente ligado al trabajo, perderlo, o no encontrar uno que se considere digno, afecta profundamente la identidad y la salud mental de las personas. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Está colapsando el modelo laboral estadounidense? Más que un colapso inmediato, lo que estamos viendo es una transformación muy desigual. El sistema sigue generando una enorme riqueza, pero la distribuye de forma cada vez más concentrada en la cima. El empleo existe, sí, pero no necesariamente el empleo que permite construir una vida estable y segura. El desafío para Estados Unidos no es solo crear puestos de trabajo, sino crear buenos puestos de trabajo, empleos con salarios justos, con protección social y con oportunidades reales de desarrollo profesional y personal. Sin eso, la caída laboral no será solo un problema económico, sino que se convertirá en una profunda crisis social y política. El futuro del trabajo en Estados Unidos aún está en disputa. Las decisiones que se tomen hoy en materia de educación, de regulación de tecnología y de derechos laborales definirán si el trabajo vuelve a ser una fuente de estabilidad para la mayoría, o si la incertidumbre y la precariedad se convierten en la nueva normalidad. Y mientras tanto, millones de personas siguen preguntándose si el famoso sueño americano sigue vivo, o si ya se está desvaneciendo. Te agradezco la atención y espero que apoyes el canal.